En este pequeño vídeo vamos a hablar de qué es la fermentación y cuáles son sus tipos principales, sobre todo orientados a segundo de bachillerato. Bien, entonces, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un proceso catabólico, es decir, voy a degradar sustancias que tiene lugar en el citoplasma y en este proceso que se produce en condiciones anaerobias voy a realizar una oxidación parcial de la glucosa. Es decir, que después de hacer todo el proceso de glucólisis y obtener piruvato, lo que voy a hacer es obtener un producto que puede ser etanol, que puede ser ácido láctico, que puede ser otro tipo de sustancias. ¿Qué características tiene la fermentación? Lo primero, recordad que por definición el aceptor final de electrones es una molécula orgánica. Y recordad que es una molécula orgánica aquella que tiene compuestos carbono-carbono o carbono-hidrógeno. La degradación de la glucosa no es completa, entonces no voy a sacar la misma energía, el mismo ATP, que si lo realizase por una respiración. El rendimiento, por lo tanto, es de única y exclusivamente 2 moléculas de ATP por cada glucosa. Y como he puesto aquí, es mucho menor que el proceso de respiración celular. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Bien, la primera de ellas es la fermentación láctica. Y ya sabéis que yo, si no me escribo las fórmulas, pues me cuesta mucho desarrollar todo esto. Voy a escribir ahí el COH del ácido pirúvico, que es de lo que parto. Y en este proceso, que es una fermentación láctica, a partir de ácido pirúvico voy a obtener ácido láctico. Y si os fijáis, aquí hay una cosita que no he puesto, y está hecho a posta, por supuesto, que voy a poner aquí mi oxígeno con el doble enlace, ese grupo ceto. Y ahora una vez que escriba aquí el ácido láctico, el CH3, aquí voy a escribir el COOH y voy a escribir este grupo oxígeno, que es el mismo que antes, por eso lo he puesto también en verde, y aquí 2 hidrógenos. Es decir, que lo que voy a producir, ese lactato, ese ácido láctico, lo va a catalizar una enzima que se denomina, y las enzimas las intento poner en morado, la láctico, por lo menos en clase, deshidrogenasa. Y siempre que interviene una deshidrogenasa, o no sé si decir siempre, pero el 90 y pico por ciento de las veces, implica que yo voy a tener un intermediario, que es aquí lo voy a poner esta vez arriba, el NADH más H más, que se va a oxidar a NAD más. ¿Y por qué lo he puesto en color rojo? Porque si os fijáis, estos dos hidrógenos, este hidrógeno de aquí y este hidrógeno de aquí, lo que va a hacer la láctico deshidrogenasa es cederlos para formar esta molécula de ácido láctico. Y como tengo que tener 4 enlaces, pues este doble enlace del grupo ceto tiene que abrirse para captar la molécula. Entonces, sería así lo que ocurre en este proceso. Este proceso ocurre bastantes veces en las células musculares cuando falta oxígeno, porque las fermentaciones son en ausencia de oxígeno. Y nosotros en biotecnología, y así lo enganchamos con otro tema, lo utilizamos sobre dos bacterias que seguramente os sonarán, que son el Lactobacillus y el Streptococcus. Es decir, dos bacterias con las cuales lo que vamos a hacer es fabricar derivados lácteos como el yogur y el queso. Entonces, importante que sepáis todo esto y sobre todo cómo hemos hallado todas estas fórmulas, que es bastante importante. El otro tipo de fermentación es la fermentación alcohólica y lo que vamos a producir es etanol. Entonces, voy a escribir otra vez mi ácido pirúvico y voy a escribirlo en negro como la diapositiva anterior. Y este ácido pirúvico, lo que va a ocurrir, y aquí escribo otra vez junto todo la fórmula, este es el ácido pirúvico, que no se nos olvide. Vamos a llegar a un intermediario, que va a ser el acetaldehído. Y de este acetaldehído vamos a obtener aquí el etanol, que me imagino que todos ya sabéis su fórmula química. Voy a pintar primero el acetaldehído
que tiene aquí un CH3 y aquí un grupo hidrógeno y aquí el CH3 lo voy a pintar de esta forma, CH2OH. ¿Qué es en este caso lo que ha ocurrido aquí? Pues en este proceso lo que ocurre es que se pierde un grupo, una molécula de CO2. Esta molécula que está aquí marcada, es decir, del ácido pirúvico, esto se pierde. Y después de perderse esta molécula de CO2, como yo tengo que rellenar y transformar este grupo ceto en un grupo hidroxi, en un alcohol, lo que tengo que hacer además es añadir, a ver que lo coja en color oscuro, si soy capaz de atinar, NADH más H más, para que aquí se me quede el NAD más. Y si queréis, que tenía que haberlo puesto quizá al principio, sería mucho más fácil, si yo pusiese esto en este colorcillo, NADH más H más, para que os fijéis que lo que he hecho es, y voy a desplegar esta fórmula un poquito, para que sea más fácil de entender, es este oxígeno que ya lo tenía antes, le añado un grupo H para hacerlo el alcohol, el hidroxi, ahí el otro hidrógeno que me proviene de este NADH más H+, y a este lado, aunque no se ve muy bien, el hidrógeno que tenía de antes, formando el etanol. Y entonces me diréis, y vale, ¿y cuál es la enzima que realiza todo este proceso? Pues este proceso se realiza por una enzima que se denomina, aquí veis que estoy quitando un grupo CO2, pues cuando yo quito un CO2, como norma general, hablamos de descarboxilasa. Y voy a ponerla en morado, perdonad. ¿Qué significa descarboxilasa? Asa es la enzima que lo que hace es descarboxilar, es decir, quitar un CO2, porque esto de aquí y esto de aquí es un grupo carboxilo. Y el nombre completo de la enzima sería piruvato descarboxilasa, porque lo que va a descarboxilar es un piruvato. Mientras que aquí, si os habéis fijado un poquito, ya tengo esos protones que he cedido, esos hidrógenos que he cedido para formar el etanol. Entonces, ya sabéis que prácticamente siempre que hay un NADH más H+, a esta enzima la vamos a llamar deshidrogenasa. Y el nombre sería alcohol deshidrogenasa, para que estuviese todo completo. Entonces, el paso de ácido pirúvico a etanol lleva un intermediario, que es el acetaldehído, y lleva dos enzimas diferentes. Por lo que vamos a hacer es, vamos a ir reduciendo de ácido pirúvico a acetaldehído y luego por último a etanol. Es decir, es un proceso de reducción. ¿Dónde utilizamos este proceso? Pues este proceso lo utilizamos para muchísimas cosas, para fabricar bebidas alcohólicas, cerveza, sidro, vino, etcétera, etcétera. Pero también lo utilizamos para realizar el proceso de formación en pastelería de bizcochos o de pan, es decir, para utilizar todo esto. Y para utilizar todo esto, utilizamos una levadura que es famosísima, que es Saccharomyces cerevisiae, que seguramente sea la levadura o el ser vivo que más veces ha tocado escribir en un examen de lavabo. Entonces, por favor, aprendérolo muy bien, porque cae muchísimo. Y por último, ¿qué debo recordar de todo esto? Pues debo recordar la fermentación, su definición. Recordad que es un proceso catabólico en el que ocurre una oxidación parcial, normalmente de glucosa, y que por lo tanto vamos a obtener mucha menos energía de ella que de otros procesos. Y ocurre en el citoplasma. Tenemos que recordar las definiciones de fermentación etanólica y láctica y los productos de cada uno de ellos, sus fórmulas metabólicas y los procesos en los que se utiliza cada tipo de fermentación. Es decir, para qué utilizo yo la fermentación etanólica, producir bizcochos, producir bebidas alcohólicas, y para qué utilizo la fermentación láctica, queso, yogur, kefir, etcétera, etcétera. Y con todo eso lo tendréis requechupetado.